Entonces creo que el 9 de febrero es un retrato clave sobre lo que está pasando en el país y sobre quién es la persona que gobierna El Salvador. Desde hace varios días previos al 9 de febrero, el gobierno venía presionando por dos préstamos en realidad. Era una presión muy fuerte por la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares que se pretendía contratar con el BESIE. Yo no había visto nunca una presión tan dura contra la Asamblea por la aprobación de un préstamo. Jamás en la vida, nunca. Diputados, voten por la seguridad de El Salvador y aprueben los 91 millones para la fase 2. Aprieten ese botón. Un préstamo que va dirigido a financiar supuestamente el plan de control territorial. Así se comenzó a generar una situación más conflictiva, quizás que duró como aproximadamente, yo diría, unos 3 o 4 meses en la Asamblea. Había falta de información y era muy claro que pretendía la adquisición de equipo y bastante tecnología para la cual incluso no hay una regulación específica. O sea, había que endeudarse más, aparte de que en el endeudamiento del país estaba como en el 60% y pues ahora ya casi llegamos al 100% del Producto Interno Bruto. Entonces eso como que presionaba mucho las finanzas del Estado. El tema, más bien el préstamo de los 109 millones dado cómo se maneja la aprobación de recursos, es una excusa en realidad que estaba prestándose a otro tipo de intereses. El problema comenzó las primeras semanas de enero y no tenía nada que ver con un crédito, sino con lo que salía de los chorros en las casas de los salvadoreños, particularmente y con particular incidencia en la capital. Durante las primeras semanas de enero, en las casas de los salvadoreños salía un agua maloliente y con un color sospechoso, por decir lo mínimo. En ese momento aparecen las denuncias de los consumidores de la zona sur del Gran San Salvador, mostrando precisamente el malestar y señalando de que el agua estaba saliendo sucia, oscura, con mal olor y por supuesto algunos que la probaron decían que tenía mal sabor. Quisiera preguntarle a la ministra de Salud, ¿este es el agua que le está mandando que tomen los niños y niñas en los centros escolares? Para los diputados es irresponsable que la ministra de Salud y el presidente de ANDA recomendaran a la gente seguir consumiendo el agua contaminada que llegaba a sus grifos. Pero lo más grave del caso es que escuchamos a la ministra de Salud hablar sobre la purificación del agua, que era agua potable y que se podía tomar. El agua se puede consumir, ¿verdad? Es un tema de fenómeno de la naturaleza, fotosíntesis, lo que genera las algas es ese característico olor y el característico color. ¿Por qué la ministra de Salud y el presidente de ANDA dijeron eso? Probablemente porque ellos están basados en estándares anteriores, en donde la gente, bueno, si esta agua se tomaba antes, ¿por qué no se va a tomar ahora? El presidente de ANDA, expresidente de ANDA, queda con una imagen negativa porque aparece afirmando que el agua es apta para consumo humano, inclusive en las interpelaciones que se hicieron en la Asamblea Legislativa. Resultó que en el sondeo en redes sociales estaban perdiendo esa batalla. Y esa narrativa era una narrativa absolutamente inconveniente. Surge la necesidad de retomar el control del conflicto, de volver a construir una narrativa que le permitiera al presidente elegir a un oponente con vocación de perdedor. Y justo en esos días estaba de por medio la aprobación de un crédito de 109 millones para seguridad pública. Y eligió construir
una batalla de la que se sabía de antemano ganador. No quieren financiar los chalecos antibalas. Es decir, ya todos sabemos que financian las pandillas. O sea, financian a las pandillas para que compren armas y municiones, para que le disparen a nuestros soldados y a nuestros policías, pero no quieren financiar los chalecos antibalas para nuestros policías y a nuestros soldados. Perfiló de nuevo a unos enemigos que representaban el mal, la corrupción y todas las taras históricas de la política salvadoreña, y construir contra ellos una batalla que pensó que podía ganar con facilidad. Cuando me llega correspondencia de Casa Presidencial solicitándome se convoque para el día domingo para abordar el tema de los préstamos, que fue el motivo de la invasión del 9F. En ese momento convoco a la Junta Directiva de forma urgente y le enviamos una primera nota, que no habían condiciones para la convocatoria de una plenaria bajo los criterios establecidos por Casa Presidencial y que eso era totalmente fuera de lugar del marco constitucional. Nadie sabía lo que se podía esperar ese día, nadie sabía lo que podía pasar. Muchos sabíamos perfectamente que no era algo normal y habíamos advertido que la convocatoria emanada del Consejo de Ministros era inconstitucional. Entonces él empieza a hacer sus argucias legales para ampararse en un artículo de la Constitución que dice que cuando la Asamblea no está reunida, el Ejecutivo, el Consejo de Ministros puede convocar, pero lo hizo a una interpretación que a él pues le convenía. Artículo 167. Corresponde al Consejo de Ministros, numeral 7, convocar extraordinariamente a la Asamblea Legislativa cuando los intereses de la República lo demanden. Es un interés de la República la seguridad. Así que es una atribución constitucional del Consejo de Ministros convocar a la Asamblea Legislativa extraordinariamente cuando los intereses de la República lo demanden. Así que la República les demanda que estén todos a las 3 de la tarde el domingo en la Asamblea Legislativa para sesión extraordinaria para conocer como punto único el financiamiento del Plan Control Territorial. Si no asisten, usaremos nuestros poderes constitucionales para hacer cumplir la Constitución. Y nos pareció que la circunstancia prevista en la Constitución de que se dé una situación excepcional y que la Asamblea no esté reunida, pues no se daba. Tanto así que emitimos un comunicado el viernes 7 y fue un poco en el que se basó la Asamblea para responderle al Ejecutivo que no atenderían esa convocatoria porque no había una situación excepcional. Yo hice una visita el día viernes para persuadir que no ejecutaran ninguna acción que violentara nuestro marco constitucional. No pude hablar con el presidente, pero sí con el secretario privado, Neto Castro. Ellos estaban de alguna manera totalmente convencidos que tenían la razón. Se lo dije también al secretario jurídico Conan Castro de dónde habían sacado los tales argumentos para echar a andar semejante acción que rompía con el orden constitucional. Todos los problemas de este país, por muy graves que sean, se solucionan a través del diálogo. Así que esperemos que ese esfuerzo dé resultados y ustedes sean los primeros en poder transmitirle a la población el acontecimiento. Pero sí estamos haciendo los esfuerzos y estamos evitando confrontar. Sin embargo, con la incertidumbre de qué es lo que sucedería, es decir, estando consciente de que no iba a llegar la mayoría de diputados que ya lo habían expresado, estando consciente de que el presidente de la República había convocado a las masas enardecidas, haciendo un llamado básicamente a la insurrección. Yo iba a la asamblea sin saber exactamente qué esperar, me imaginé que iba a ser un meeting o algo, pero nunca pensé que ni que el presidente iba a entrar a la asamblea, ni que iba a amenazar con disolverla. O sea, no sabía exactamente qué esperar más allá de un meeting. O sea, no te lo decían abiertamente, pero te dejaban entre luces que algo así iba a ocurrir. No te decían un golpe de Estado, pero ellos sabían de que su idea era entrar a la asamblea y prácticamente destituir a los diputados. Policías, todo estaba acordonado por policías, algunos soldados, pero en su mayoría había policías en todas las entradas. ¿Y en seguridad? Excelente, nos coordinamos ahí. Perfecto. La seguridad corre por cuenta de nosotros y no podemos permitir ajenos armados dentro del perímetro que ya tenemos. Estaban registrando y había como cierto recelo en
en la entrada, es decir, no era la seguridad común de la Asamblea Legislativa. Entonces empezamos a ver cómo se armaba la concentración de gente. Yo recuerdo que en algún momento yo me fui allá por el Centro Integrado de Justicia y empecé a ver como la cantidad de buses que estaban parqueados en las calles aledañas. Creo que esa es la diagonal universitaria, creo que también sobre esa estaban parqueados un montón de buses que tenían como identificaciones de lugares e incluso distintivos de diferentes ministerios. Lo que había sobre esa calle, sobre la calle del Indes, eran muchos grupos de personas que iban con pancartas, de hecho de Nuevas Ideas, o con pancartas con insultos a los diputados o diferentes mensajes. Y de hecho sí vi más microbuses, de hecho, con placas nacionales, microbuses blancos, unas Hi-Ace blancas con placas nacionales que estaban bajando más gente. Sí tomé fotos y en su momento también les publiqué de otros microbuses nacionales que estaban bajando gente en la misma zona. Empezamos a ver eso, empezamos a tratar de preguntarle a la gente qué hacían ahí, que cómo los habían llevado. Nos respondieron lo típico, que los habían convocado a la sede del partido Nuevas Ideas en Quesaltepec, en otros municipios, y que los habían traído para acá. Y había gente que no sabía exactamente qué estaban haciendo. Entonces investigué un poco y sabía que había una grada de emergencia. Entonces, a través de la grada de emergencia, yo subo a la azotea de la Asamblea y sí sentí un poco de temor porque había francotiradores en los otros edificios del centro de gobierno. Por un momento fue como, bueno, sigo subiendo o no, porque pues si te ven ahí con una cámara, con un telefoto, de repente pueden pensar que es un arma desde lejos. Pero bueno, subí y hice fotos generales de cómo se veía la cantidad de gente afuera. Todavía no estaba el presidente, el podio donde él iba a hablar lo habían tapado con una lona y pues ya se veía llena las 2 cuadras que están justo en esa entrada del centro de gobierno, que es la entrada que usan los diputados. Estaba una cuadra arriba y me había quedado ahí intencionalmente porque quería ver la caravana del presidente. Y el presidente no iba a llegar detrás de toda la gente, entonces me adelanté una cuadra. Y luego el presidente llegó con una caravana, si no recuerdo mal, eran como 11 vehículos. A esa hora, por ahí yo puse un tweet y luego el Faro lo retomó, en el que dijimos, vaya, a tal hora de la tarde ya la Asamblea ha perdido control del recinto legislativo. Y entonces ahí ya nosotros empezamos, le hablamos creo que a Rodolfo Parker, y Parker nos confirmó que sí, nosotros no tenemos el control. Y eso ya era otra señal, el presidente, en mi mente ya, el presidente va a entrar, esto lo controla el Ejecutivo, lo cual ya era una irrupción. De ahí entró el presidente, dio su discurso. De ahí Aida dijo lo de que esperábamos más sorpresas. Dijo, Bukele le da su arenga, dice todo lo que dice, entra a la Asamblea. Y Aida dice, creo que con una falta de tacto, no creo que con dolo, sino que creo que con una ingenuidad o con una falta de tacto increíble. No se vayan porque vienen más sorpresas. En un momento en el que el ejército estaba entrando a la Asamblea. Les pido que me esperen acá. Vuelven un momento. Quédense porque hay más sorpresas. Buenas tardes, Dios les bendiga. Todo el mundo estaba hablando de eso, todo el mundo estaba diciendo el presidente más cool, que se vendió como el más cool en su momento y tan popular en El Salvador, ahora nos sale con esta sorpresa. No creo que nunca nada bueno haya pasado en Centroamérica cuando un ejército convoca una conferencia un sábado en la noche. Yo fui en la noche al cuartel
donde fue la conferencia de prensa en la que el ministro leyó un comunicado, leyó un tweet. Nunca había entrado yo a ese cuartel de noche. Entonces siempre era como ya era bien raro la atmósfera. Básicamente dice que estaban esperando órdenes del presidente de la República y comandante general de las Fuerzas Armadas, lo cual en el ambiente en el que ya estábamos se sintió como una amenaza, se sintió como un decir, vaya, miren, aquí vamos a ir hasta donde tengamos que ir. Por este medio reiteramos a los buenos ciudadanos que honraremos el juramento de obedecer al presidente de la República y comandante general de la Fuerza Armada en todas las ocasiones y riesgos, aún a costa de nuestras vidas. Por lo demás, o sea, más allá del acto de comunicaciones, fue súper inútil. O sea, creo que ya lo había dicho en un tuit, no tuvo mayor contenido informativo, pero sí en el término de comunicaciones, el ministro salir frente a las cámaras. Uno jura lealtad a la Constitución, no al presidente de la República. Eso creo que quienes fuimos parte de la Fuerza Armada y quienes lo son, entienden perfectamente que ese no es el mensaje, que ese no es lo correcto, jurarle lealtad a una persona, porque esta persona va a pasar. Sí tenían el plan de capturar a diputados, eso estaba. Hubieron, digamos, elementos de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada sitiando las casas de muchos diputados. Quien lo ha expresado públicamente y lo ha dicho de forma digamos, concreta ha sido el doctor Rodolfo Parker. El presidente de la República, Nayib Bukele, persiguió a sus opositores, incluso hasta sus viviendas. Debo entender que también a la diputada Patricia Valdivieso y no sé a qué otros diputados, pero por lo menos los que yo conozco y que pues estamos en junta directiva, expresaron su preocupación y cómo sucedieron los hechos. En realidad, como todo, fue un movimiento fraguado, ¿verdad? Empezamos a ver qué era lo que estaba ocurriendo antes. Llamaron al personal de seguridad que tenemos asignado por parte de la Policía Nacional Civil. Prácticamente los acuartelaron, los encerraron, les quitaron sus armas, entonces sabíamos a lo que íbamos. No les dijeron para dónde los llevaron, los movieron del lugar y empezamos a ver todo lo que estaba ocurriendo. Existió una circular oficial de la dirección de la Corporación Policial en la que se solicitaba que los miembros de seguridad que tiene cada uno de los diputados se concentraran este día en la Policía Nacional Civil. Posteriormente a eso nosotros supimos de que había un operativo precisamente para que las mujeres diputadas no fueran a traer mujeres policías, para evitar, digámoslo así, algún uso indebido de la fuerza, ¿verdad? Un poco ilógico, pero sí. La lectura de ver todo eso, el despliegue del alto mando, jurándole lealtad absoluta y aún a costa de sus vidas, como que los civiles les iban a disparar, desarmando a la seguridad de la Asamblea Legislativa, todo eso, la idea que da es que se estaba planificando por lo menos la opción, y si no la intimidación, de poder el presidente de la República tomar el control, el poder total del Estado salvadoreño. Entonces un golpe de Estado hacia los otros órganos del Estado, o sea, un autogolpe, como se le llama en los términos que ya es conocido en América Latina. Desde luego, antes del 9 de febrero, del domingo 9 de febrero, varios embajadores, incluyendo la Unión Europea, la Embajada de los Estados Unidos, le advirtieron al presidente que tenía que desescalar el discurso y desescalar esa narrativa en la que parecía que era el pueblo encarnado en su caudillo quien iba a dar una lección a los malvados del poder legislativo. Fue como pólvora porque la noticia empezó a regarse en medios internacionales. Creo que ellos no alcanzaron a dimensionar lo rápido que se iba a propagar la noticia en todos los países y en medios grandes. Recuerdo muy bien la columna de opinión que escribió José Miguel Vivanco en el New York Times,
donde hablaba justamente del perfil autoritario del presidente, donde decía que prácticamente había un brazo autoritario en El Salvador que estaba intentando tomar todo el control y todo el poder. Por esas, precisamente por esa fotografía, por esos videos que circularon a nivel global, con un presidente que recurre a la fuerza bruta, a la intimidación de un Congreso que es un poder del Estado independiente, simplemente porque dilataban la aprobación de un proyecto que al Ejecutivo le importaba. Imagínese si eso ocurriera en todas las democracias en el mundo, donde el presidente se muestra impaciente frente al Congreso y recurre simplemente a una exhibición de fuerza bruta. Creo que esa imagen que intentó proyectar Nayib Bukele durante la campaña se arruinó definitivamente y me parece que el concepto que se impuso a nivel global lo marcó una de las publicaciones más prestigiosas a nivel internacional, que es The Economist, que lo calificó como un aprendiz de dictador. El 9F, para cualquiera que haya estudiado historia o haya vivido una represión militar, una dictadura militar, una guerra, un conflicto, sabe lo que significa el haber militarizado y pretender coaccionar a opositores políticos mediante el uso institucional de la Fuerza Armada y de la policía. Por eso muchas voces se elevaron con lo sucedido el 9 de febrero y por eso muchas voces todavía mantienen preocupación. Para mí fue bien doloroso, pero el recuerdo vivo que tengo en esos momentos era de que si para mí era dolorosa, ¿cómo se iban a sentir los salvadoreños? De ver un atropello tan grande sobre la democracia por la cual El Salvador ha luchado tanto. Fue bien difícil, pero más difícil es para El Salvador y eso me llenó de mucha tristeza. El presidente incluso, no sé si recuerdan que lo entrevistó en marzo, un mes después, Residente, y él decía, bueno, era una manera de presión, fue como la forma de intentar justificar esta situación tan grande. ¿Por qué fue que metió a los militares al Parlamento? Es una forma de presión. Nosotros, la Constitución nos permite convocar al Parlamento, nosotros como gobierno, convocarlos. Como que esa presión se pudiese ejercer de una manera sin ejército, por ejemplo, ¿entiendes? Acá en Puerto Rico a mí me tiran de una manera terrible cuando me manifiesto, pero nunca he exhortado a la violencia, ni me interesa. Y me interesa ejercer presión con el bargaining power, como yo le llamo, que es la manifestación en nuestro poder de negociación, es el único poder que tenemos de negociar. Nos puso ante la mirada de todos los países y creo que no midieron el costo que tendría, porque después de ser el presidente cool, el que se toma la selfie en Naciones Unidas, luego se convirtió en el presidente joven que iba y entonces hace este tipo de acciones que tiene irascibles, que tiende a reaccionar no como un estadista, sino como alguien motivado por el pasionismo y además como si fuese fanatismo. Si hay algo que yo creo que es bien importante en las democracias, es que los militares y las policías no se politicen y sean leales al país, no a una persona, no a un presidente, no a un sector, ni la sociedad civil, sino al país. La política del gobierno de los Estados Unidos, bajo la administración Trump, extraordinariamente bien representada por el embajador Johnson, por el excéntrico embajador Johnson. President Bukele and his family are friends of mine. Tenía
un interés en la América del Centro. Uno y solo uno. Y yo creo que fueron muy explícitos en su comunicación pública, pero además en los debates internos de la Embajada de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, que es, digamos, el único punto de referencia explícito de la administración Bukele, a la que normalmente voltea a ver y cuya aprobación ha deseado, al menos hasta ahora, fue en público y en privado, según sabemos, tibio. Básicamente hizo llamados a pasar la página y a proponernos que nos olvidáramos de que un presidente había intentado torcer el brazo de otro órgano del Estado usando, repito, a las Fuerzas Armadas. Entendíamos que la Embajada Americana siempre ha sido aquí, en cualquier parte del mundo, una embajada comprometida con el respeto a la institucionalidad. Estuve comunicado con la gente de la embajada. Creo que todavía tengo los textos ahí en mi teléfono de qué era lo que nos intercambiaban. Nos estamos intercambiando mensajes por WhatsApp. Les decía que hicieran algo, que ellos podían de alguna manera parar esa locura, porque era una total locura en contra de la institucionalidad. Me dijeron que estaban haciendo los esfuerzos para tratar de persuadir de que no se diera esa actividad. Pareciera que pues al final no incidieron en nada. La comunidad internacional, representada en los embajadores acreditados en el país, vieron ese evento y supieron hacia dónde iba el presidente Bukele antes de ese día, con susto, con escándalo, y así se lo hicieron ver al presidente. Lo que tenemos que aprender, lo que yo creo que El Salvador debe tener la fe y el poder sentir que sí, esto es un atropello en contra de la democracia, no hay forma de verlo de otra forma. Esto no es permanente y que la solución a esto está en las manos de los mismos salvadoreños. Es el evento de alteración del orden constitucional más grave desde el fin de la guerra. Y creo que aquí la gran ventaja o la gran ganancia que tuvo el Ejecutivo para poder matizar todo lo que pasó es que se vino la pandemia. Agentes de la Policía Nacional Civil cerraron todos los accesos al municipio de Metapán debido a la alerta levantada en la zona por el anuncio del presidente Bukele del primer caso de coronavirus registrado en ese lugar. Oficialmente ya tenemos un caso de COVID-19 en El Salvador. Si no hubiesen cerrado la frontera, si no hubiera empezado a salir afectado el país por lo de la pandemia, a lo mejor tuviéramos consecuencias más directas para los funcionarios que se prestaron a ese hecho. El 9 de febrero creo que fueron dos cosas. La conclusión, digamos, o el puerto de arribo de una serie de gestos, de procesos que veníamos viendo desde que el actual presidente de la República, Nayib Bukele, era candidato, con un estilo personalista en el poder, pero al mismo tiempo de una concepción del ejercicio del poder que se construye sobre la base de perfilar enemigos perfectos y de perfilar la política como la idea de una lucha entre antagonistas. Si el funcionario, el titular, el jefe de Estado, y eso aplica para Funes y aplica para Bukele, tienen vocación autoritaria, pues estos controles les resultan incómodos y se refleja claramente tanto en sus declaraciones públicas como en sus actuaciones. No vamos a hacer transferencias al órgano judicial, no vamos a hacer transferencias a la sala constitucional, que vean ellos cómo pagan sus salarios. Bukele llegó a decir en la primera semana de abril que a partir de esa fecha dejaba de cumplir los fallos de la Sala de lo Constitucional y tuvo que generarse un movimiento de sociedad civil, incluso voces, representantes en la Cámara de Representantes, por ejemplo, de Estados Unidos,
para decir que eso era muy grave, pero yo creo que es como la situación ideal para un funcionario con vocación autoritaria, el decir de un día para otro, dejo de estar sometido a los controles, mis ministros dejan de estar sometidos a las interpelaciones de la Asamblea o a las resoluciones de una comisión especial de investigación. Los reiterados desacatos de Nayib Bukele a las decisiones, a las sentencias de la Sala de lo Constitucional de la Suprema Corte es una muestra del ejercicio del poder despótico de este señor, que hasta ahora creo que si sigue así, lamentablemente terminará graduándose de dictador. Desde ese momento al día de hoy, la Policía Nacional Civil ha desobedecido órdenes explícitas de órganos que tienen derecho a darle órdenes. Son prácticamente más de las 9 de la mañana y no ha comparecido el señor ministro de Hacienda. Tampoco ha cumplido la orden el señor director de la Policía Nacional Civil. En ese sentido, nosotros daríamos por incumplida la orden del director de la Policía Nacional Civil a esta orden. El ejército se puso delante de un juez para evitar que se cumpliera una orden judicial en firme, sin otro argumento que tener fusiles. 12 segundos. Y cada vez más ese tipo de gestos van pareciendo no exabruptos extraordinarios, sino nuestra cotidianidad, donde las instituciones del Estado están para complacer los caprichos y los discursos, insisto, de un hombre, de una persona. Y no veo hoy por hoy ningún mínimo gesto de poner el pie en el freno. Le he dado la instrucción al ministro de la Defensa, al director de la Policía, al ministro de Seguridad, le he dado la instrucción de que sean más duros con la gente en la calle. Yo no quiero escuchar, y bueno, si es un país libre lo pueden poner, pero no me va a importar ver en las redes sociales, ay, me decomisaron el carro, ay, me doblaron la muñeca. En eso debemos de plantearnos el 9 de febrero a coaccionar a través del poder que da la conducción a la Fuerza Armada, a la Policía Nacional. Yo desisto de hablar de la Policía Nacional Civil. Estamos viendo de manera acelerada y regresiva que el carácter civil de la actual Policía Nacional se ha perdido, probablemente de manera irreversible. Le hubieran hallado algo complicado, pues algo así, o que se hubieran corrido, estaba bien, pero que le hubieran hecho algo, pero a lo contrario, estando estacionados, ¿cómo a alguien se le va a ocurrir petear a otro, si solo por así, por antojo o por cólera o qué? Yo pienso que la Fuerza Armada ha sido instrumentalizada por el poder político. Pero eso no quiere decir que la obediencia y la lealtad sea al presidente, es al Estado, es a la legalidad, a las instituciones. Vemos cómo la conducta de algunos miembros del ejército y de la policía es obedecer ciegamente la orden del presidente de no acompañar el cumplimiento del fallo judicial o del Ministerio Público. Eso es muy preocupante y por supuesto es un riesgo para la democracia. Y al final, mira, es que esto es algo que ya se ha vivido en décadas anteriores, antes que naciera el actual señor Nayib Bukele, y es porque no se toma la molestia de leer un poco de historia. También es preocupante porque eso implicaría una vuelta a tener un rol político del ejército, algo que supuestamente se había pasado la página el 16 de enero de 1992. Y él cree que es diferente solo porque ahora hay Twitter y redes sociales, pero es lo mismo con diferentes métodos. Ya se ha tratado de, siempre que se gobierna con la Fuerza Armada, como un apoyo, como el sostén político de un gobierno, las cosas terminan mal. Y siempre
el que juega con fuego se quema después. Y a pesar que ahorita todo le va bien, va a llegar el momento en que las cosas van a estar mal y se le van a voltear. ¿Y por qué? Porque él mismo los comenzó a utilizar políticamente. Y entonces la Fuerza Armada se va a politizar y va a volver a ser un actor político. Y cuando las cosas no estén bien, se le van a dar vuelta y después no solo se va a lamentar el país, sino que el mismo presidente. El llamamiento que hizo, por ejemplo, un candidato a la presidencia en la noche del día de las elecciones de 2014 fue muy preocupante. Nuestra Fuerza Armada está pendiente de este fraude que están fraguando. Porque es una idea equivocadísima del rol de la Fuerza Armada y de la policía. Sin embargo, el 9F marca para la Fuerza Armada, desde mi punto de vista, un quiebre total con lo que esta institución había venido haciendo por el país. Tenemos ahora un ministro que, de acuerdo con mis fuentes, está realizando una gira por todas las guarniciones militares pidiendo indirectamente el voto hacia Nuevas Ideas, ¿verdad? Casi todas las semanas él se reúne con en 2 o 3 guarniciones militares para decirles, mire, tenemos un bono, tenemos esto, tenemos lo otro. ¿Qué sucedería si el resultado en términos de voto a voto de las elecciones de este 28 de febrero no fuesen del todo favorables a la expectativa que tienen los sectores de poder que están alrededor de la actual presidencia? ¡Eso! A este recinto legislativo vamos a dar inicio a la sesión convocada por el Consejo de Ministros de acuerdo al artículo 167, numeral 7 de la Constitución de la República, a convocar a la Asamblea Legislativa para discutir temas de interés de la República. Creo que está muy claro quién tiene el control de la situación. Me dio temor al principio, sentí un poco de temor, pero luego eso se convirtió rápidamente en indignación. Me dije a mí mismo, este país se fue a la mierda. Me fui en Uber, de hecho, hasta Quesaltepeque, y ahí preguntando a la gente, llegué a la sede de Nuevas Ideas, una sede, la verdad, bien pequeña, una casa de esquina, identificada, sí, con Nuevas Ideas, y estuve esperando ahí un rato. Entonces esperamos un rato hasta que de repente llegaron 2 buses, que eran carros nacionales, entonces conducidos por militares y custodiados por militares también. Bueno, yo hablé con algunas personas de mi familia porque el ambiente social y particularmente el político, la incertidumbre de que si podía haber un atentado contra algunos de los diputados. Cuando llegué no habían otros periodistas en este lugar que yo ingresé. El director de la Policía Nacional Civil estaba conversando con el encargado de seguridad de la Asamblea. Luego el director de la policía sale de ahí, de ese lugar, y empieza a conversar con una persona que luego pregunté y lo identificaron como el militar encargado de la seguridad de Capres, que andaba con camisa blanca, no como militar, sino como vestimenta de seguridad. Y le dice a la gente encargada de la UMO que ellos van a tomar el control del lugar en ese momento. Excelente, nos coordinamos ahí. Perfecto. La seguridad corre por cuenta de nosotros y no podemos permitir ajenos armados dentro del perímetro que ya tenemos, ¿verdad? Perfecto. El Salón Azul, pues, por ser domingo, estaba cerrado y no había instrucciones del presidente de la Asamblea Legislativa de que se abriera, y ya se había advertido de que el presidente no iba a comparecer, igual que la mayoría de los diputados. Porque habían 4 diputados que sin el aval de 3 de ellos no podían de alguna manera irrumpir ningún cerrojo. Está el diputado Alberto Romero, el diputado Reinaldo Cardosa,
la diputada Cristina Cornejo y el diputado Lorenzo Rivas. Por lo tanto, yo estaba tan tranquilo que esa no era una de mis responsabilidades. En manos de ellos estaba la seguridad del recinto legislativo. Yo le pedí al señor presidente Mario Ponce la autorización para que se me entregara la llave y se la entregué a un empleado para que él abriera. Yo le dije mentiroso, ¿verdad? Públicamente, primero porque yo nunca recibí una llamada de él y es más, no se lo hubiera contestado. Yo no tengo llaves de este Salón Azul, hay una persona responsable y no tuve comunicación con el diputado Gallegos ese día. Él dice, yo soy el responsable, yo autoricé. Lo dice él. O sea, él confiesa su delito. Yo autoricé la entrada al Salón Azul a los miembros de la Fuerza Armada. Yo hablé por teléfono con usted ese día y me dijo que autorizaba... No es cierto. No es cierto. Esa es su palabra y usted está mintiendo. Es cierto. Diputado Guadalupe Antonio Vázquez tiene el uso de la palabra. Si no se hubiera abierto el Salón Azul. El acceso fue totalmente libre. O sea, de hecho, quienes estaban como esperando abrir las puertas eran estos diputados, entre ellos Milena Mayorga, creo, porque estaba como en primera fila de todo. Cuando se abren las puertas, ella, si no mal recuerdo, es la primera que entra. Hay una prensa, unos colegas que incluso entraron a la parte donde no se te permite, donde están los curules, precisamente porque no había ningún tipo de seguridad. ¿Qué es lo que va a pasar? Esto ya es un atentado, una cosa grave. Nosotros cumplimos nuestro trato. ¿Y qué me dijo usted? Diario de hoy. ¿Ah? Diario de hoy. Diario de hoy. Sí, pero aquí. Estamos conversando aquí. Por favor, respeten esta situación. Por favor. 5 minutos de que ya, digamos, todos estábamos como los diputados en sus curules, la prensa ya lista, digamos, para empezar a cubrir, fue cuando entraron los soldados. Ahí entraron los militares y entraron en fila de 2 y se replegaron por todo el Salón Azul. Entraron armados, tenían chalecos antibalas, estaban como que iban a pelear, ¿verdad? Entonces así entraron y rodearon el Salón Azul. Primero entraron por el lado derecho y luego se fueron ubicando al lado izquierdo hasta totalmente rodear el Salón Azul. Y yo sigo tomando fotos ahí, vea, y pues sí había como mucha tensión. Luego que ellos se habían como ya instalado alrededor del Salón Azul, entró un grupo de la Unidad de Mantenimiento del Orden y ellos se ubican atrás de donde está la mesa de la directiva. Pude observar el miedo de los diputados, o sea, tenían una cara así como, ¿qué está pasando? O sea, estas chicas, Milena y Felisa, incluso se fueron a la mesa donde está la junta directiva. El diputado independiente empezó a transmitir en vivo diciendo lo que estaba pasando. Y yo comprendí la gravedad de ese evento y no pude más que hacer un Facebook Live y transmitir para que quedara constancia en vivo de lo que en ese momento estaba sucediendo y de mi repudio total. Pero así no se juega, esto es preocupante. Yo no me voy a prestar a este juego. De buena voluntad he venido por convocatoria del presidente de la República. Y han permitido el ingreso de militares y policías. ¿Acaso con el fusil en la cabeza nos van a obligar a votar? Otros diputados como Gallegos estaban solamente callados y viendo todo. Al parecer, esa falta de sorpresa daba
me dio a entender que de alguna manera ya lo sabía lo que iba a suceder. Nunca había visto ese despliegue de poder militar en una institución pública que no le corresponde a la Fuerza Armada. Sentí que era una invasión y sentí que era una usurpación lo que estaba haciendo el ejército. No podía creer, ¿verdad?, que estaba pasando eso, y pues lo único que pensé, bueno, esto es un golpe de Estado. Pensé que quizás nos iban a sacar a todos de ahí y se iban a quedar solo los militares ahí, o que iban a sacar a los diputados. Eso se me ocurría. En mi mente implicaba un golpe de Estado. Más allá de que si se ejecutó o no, de que si golpearon a alguien o no, de que si se dijo algo o se disparó una bala o no, para cualquier democracia eso es un atentado gravísimo. Fue algo completamente chocante para mí. Eso era algo que ya no tenía ninguna cabida en la mente de una persona en el año 2020. O sea, ya eso de ver a militares armados irrumpir en el Salón Azul de la Asamblea Legislativa sin invitación de la presidenta de la Asamblea Legislativa ni de la Asamblea Legislativa, a llegar a evidentemente intimidar no solo a los que estaban allí presentes, sino que a los que no estaban presentes y a los demás órganos del Estado. Imágenes de que hace 40 años mirábamos en los golpes de Estado de diversos países latinoamericanos o africanos, ¿no? Causó miedo, porque vengo de una historia, de una trayectoria donde sé lo que eso significa. ¡Lista derecha! ¡Atención presente! Me dije a mí mismo, este país se fue a la mierda. Toma la silla del presidente de la Asamblea Legislativa sin que estuviera presente el presidente de la Asamblea Legislativa. Toca el gong, que son atribuciones particulares del presidente de la Asamblea Legislativa, y decide hacer una oración. En el recinto legislativo vamos a dar inicio a la sesión convocada por el Consejo de Ministros de acuerdo al artículo 167. Creo que está muy claro quién tiene el control de la situación, y la decisión que vamos a tomar ahora la vamos a poner en manos de Dios. Así que vamos a hacer una oración. Se para ahí justo frente al Salón Azul, a la entrada principal, y como que no sabía qué hacer. Luego le dicen que salga por el lado o por la entrada donde entran los diputados. Entonces él decide caminar hacia la parte derecha, pero era un deschongue ahí de tanta gente que lo seguía, tanta seguridad, tanto militar. Y a la misma vez venían los militares para afuera. Dos, tres. Vamos a recibir de inmediato en este escenario, señoras y señores, y con el aplauso de todos, al presidente de la República, Nayib Bukele. Salgo, llego hasta la tarima,
un poco ya alejada de donde iba él, pero salgo por esa puerta y llego hasta la tarima. Entonces ya en esa parte ya lo han rodeado completamente los militares. Que ahí es donde él explica que supuestamente había hablado con el mismísimo Dios y que después Dios le había pedido paciencia para que no disolviera a un órgano de Estado. Pero yo le pregunté a Dios y Dios me dijo paciencia. Entonces ahí la gente empezó a reclamarle. Paciencia. Paciencia. Y entonces él trata ahí de medio empezar a calmar a la multitud, porque yo les he pedido paciencia y la gente le gritaba, no. Paciencia. El 28 de febrero, todos esos sinvergüenzas, y los vamos a sacar democráticamente. ¿Por qué? Vamos a poner en duda. ¿Por qué vamos a poner en duda el verdadero poder del pueblo en la democracia? ¿Por qué? Si en unos meses vamos a tener esta asamblea, ¿por qué la vamos a tomar por la fuerza? Aunque la Constitución les dé el derecho, y yo no se lo voy a impedir. Yo les pido paciencia. Pero la gente le decía que no, que lo disolviera. Entonces y ahí dio un ultimátum como para tratar de satisfacer a la multitud. Vea, una semana. Si estos sinvergüenzas no aprueban esta semana el plan control territorial, nos volvemos a convocar aquí el domingo, le volvemos a pedir sabiduría a Dios y le decimos, Dios, tú me pediste paciencia, pero estos sinvergüenzas no quieren trabajar para el pueblo. Yo sé que está en juego la democracia y toda la cosa, pero a mí lo que más yo en ese momento me dio cólera y me enojó fue lo de Dios, porque tenía que ver algo con mi creencia personal, y yo dije, o sea, me dio mucha cólera y empecé a maldecir para mis adentros, no sé si creo que para mis adentros, porque estaba rodeado de un montón de gente. Y me dio mucha cólera porque era evidente la manipulación que estaba haciendo ese tipo. Dios es más sabio que nosotros. Una semana, señores. Una semana. Una semana. Ningún pueblo que va en contra de Dios ha triunfado. Démosle una semana a estos sinvergüenzas. Nos convocamos de nuevo si no aprueban el plan. Y yo ahí alcancé a sentir que se le salía de control de la multitud, pues. O sea, porque usualmente las multitudes que atrae Bukele, él dice rana y la gente salta, ¿ve? O sea, la gente hace exactamente lo que él quiere. Y ahí era un momento en que la gente estaba queriendo que él hiciera algo que él quizás a última hora pensó que no era tan conveniente hacerlo, ¿ve? Entonces sí sentí que fue como muy peligroso. Luego él se fue y se fueron súper rápido. O sea, se fueron casi corriendo. Sale el presidente y de hecho ese momento parecía peligroso, pero por las señales que se veían. Porque el presidente, de hecho, yo nunca lo había visto, ni a él ni a ningún otro presidente tan rodeado de soldados. Creo que son las películas había visto eso, que lo tienen totalmente rodeado, como esperando a que un francotirador le dispare o algo. O sea, nunca había visto eso. Que los soldados, todos los miembros del batallón presidencial que estaban ahí quizá. Entonces esas señales nos decían algo puede pasar aquí. Por eso lo estamos cuidando tanto. Creo que también han de haber percibido, y su gente de seguridad debe haber percibido, que el ambiente era bien volátil.
Entonces, a partir de que se fueron ellos, yo sentí que la situación se calmó porque la gente dijo, bueno, o sea, no iban a entrar ellos solos, ¿verdad? Entonces creo que esa fue una prueba que le salió mal, porque inmediatamente en la noche estaba ¿cómo se llama? El Ministerio de Desinformación, la Secretaría de Comunicaciones, diciendo que el presidente había ido a la asamblea a calmar a los ánimos, cuando era todo lo contrario, y era muy claro para cualquiera que hubiera visto las noticias ese día. Si hubiese sido una protección, ¿por qué invadir el Salón Azul? ¿Por qué amenazar o entrar gente armada, gente de la Brigada Especial de Seguridad? Porque tenemos que ver, ser puntuales en esto. A la asamblea entró gente de la Brigada Especial de Seguridad Militar y el Comando de Fuerzas Especiales. ¿Cómo pasará la historia el 9 de febrero? Se va a recordar como el día de el golpe a nuestro sistema democrático. Yo te diría como uno de los puntos más bajos en la historia de El Salvador en los últimos 40 años. Representa un retroceso en toda la institucionalidad democrática construida para el país y que indudablemente obtuvo no solo el rechazo de los salvadoreños, sino que el rechazo de toda la comunidad internacional. Para los salvadoreños debe de ser un día recordado, pero que te permita que no vuelva a ocurrir. Definitivamente que hubo un rompimiento del orden constitucional, que si se ha restablecido al momento o no, también sigue siendo un debate, pero en ese momento hubo rompimiento del orden constitucional. Es el evento de alteración del orden constitucional más grave desde el fin de la guerra. El 9 de febrero creo que va a ser recordado como un día de gran amenaza en términos democráticos para El Salvador por un impulso que tuvo un presidente. Para mí esa fecha sí fue un quiebre porque nos demostró de lo que puede ser capaz una persona con poder y una persona que no mide las consecuencias para una sociedad. Por eso el 9 de febrero para mí fue, como le digo, un día negro en la historia de El Salvador que marca el paso, el rompimiento de una frontera, de una línea que no debería haberse cruzado. Creo que va a ser recordado como el hecho histórico que marcó el inicio para, no sé si para una decadencia del Estado democrático, pero yo creo que ha marcado el inicio de algo grave. Yo creo que es el inicio del desmantelamiento democrático que Bukele ha intentado hacer en El Salvador. O sea, creo que eso más que nada no tenía ni un año de gobierno. O sea, no tenía ni razón de ser, pues. Porque con el préstamo al final, que era supuestamente la razón de la convocatoria, ni siquiera han insistido tanto. Creo que ese día representa de una manera bastante fiel, bastante transparente, y es un excelente resumen de quién es el presidente Nayib Bukele. Como una acción inmadura, peligrosa, que desnudó el perfil real del actual presidente de la República. Quiero decirle que esa campaña de odio, esa campaña de violencia, instigación a la violencia que hemos percibido durante todos estos meses, se materializa también en una acción tan inhumana, tan cruel, tan ilegal, tan ilegítima como la del 31 de enero, que cobra la vida a manos de policías, porque aquí digámoslo como es, son policías, y esos policías asesinaron por su identidad, por el pensamiento político, a esos compañeros, compañeras que murieron abatidos por una acción armada el día 31 de enero.